Yo soy Manuel Franco y hoy día hablaremos sobre el tema el Día Internacional del Hombre. El Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre de cada año. Y esto desde el año 1992, en que fue propuesto por un profesor de la Universidad de Missouri en Kansas, para que hubiera un día especial también para resaltar la figura masculina. No hay que olvidar que el siglo pasado, ya desde mediados de siglo, todo el movimiento femenino, y mucho antes todavía, la mujer había levantado una voz nueva a nivel mundial. Él, viendo que como que el hombre se había quedado un poquito retrasado, propuso esto. 15 años después, esta fiesta comenzó a tener mayor auge, sobre todo a partir de Trinidad y Tobago, donde un día de celebración asistieron también una serie de organizaciones, entre ellas organizaciones de Naciones Unidas. Pero además de eso también había participado una organización panamericana de la salud masculina, con el objeto mismo de tratar sobre todo los temas de igualdad de género. Aparte de eso también vamos a encontrar que la UNESCO también retomó esta fecha y la hizo suyo, pero además de eso todavía se fue extendiendo en más de 60 países de todo el mundo, comenzando por los del Caribe, igualmente de Norteamérica, igualmente Europa, África, Asia. El objetivo principal, como decía, era resaltar la figura del hombre y hacer ver sobre todo la importancia que tienen sus aportes, tanto a las comunidades como a la sociedad, sobre todo en el tratamiento de los temas que interesaban ya desde el siglo pasado, todo este tema de la igualdad de género. ¿Y qué es lo que los varones estaban haciendo ahí al respecto? ¿Qué es lo que celebramos en realidad en este día? En este día celebramos, no es solamente es que el Día del Hombre, sino estamos celebrando al ser humano. Ese ser humano que ama, protege y, además de proteger, sabe cuidar de los demás. Ese hombre que sabe tejer puentes de amor y no tanto muros de indiferencia. Veamos brevemente qué es lo que significa esto del hombre. Y el concepto hombre, bueno, es un concepto bastante complejo que tiene mucha historia e igualmente está cargado de significados. Depende de la óptica que lo mires, desde la sociología, desde la psicología, desde de las religiones. El término hombre, como digo, es un término bastante complejo. Diremos solamente muy brevemente algunas cuestiones. Yo creo que desde el punto de vista, como ya desde el diccionario, cuando habla del hombre, habla de ese ser corpóreo, animado y racional, y que comprende varón y mujer. O sea, cuando hablamos del hombre no solamente se habla del varón solo, sino es varón-mujer. Es esta unidad que es muy importante. Esta unidad la vamos a encontrar también cuando se habla fundamentalmente en la Biblia, y cuando habla sobre el hombre, habla sobre este ser dotado de cuerpo, alma y espíritu. Pero también cuando hablamos del hombre se refiere a una serie también de cualidades que son mucho más propias del varón. ¿Cómo es el hombre en el siglo XXI? Si miramos nuestro siglo, vemos que la búsqueda del hombre va fundamentalmente hacia su independencia económica. Y detrás de la independencia económica también de dejar un legado para las siguientes generaciones. Pero además de esto también vamos a encontrar que en lo que es esta visión que nosotros tenemos del hombre modernamente, es la persona que se preocupa mucho de sus cuidados, pero sobre todo de su cuidado de salud, tanto a nivel personal como para poder cuidar a otros. Es el cuidado de sí mismo, pero el cuidado de sí mismo que tiene que ver sobre todo con el cuidado de la alimentación, tiene que ver también con todos los ejercicios que hace, el tiempo que dedica a dormir en las relaciones humanas y sobre todo también en
la forma de conectarse con la naturaleza. El hombre del siglo XXI tiene que ver mucho con las diferentes maneras de concebir su masculinidad, en las formas como él interactúa, en las formas de organizarse, también, sobre todo, en todo aquello que tiene que ver, no es contra, más bien es luchar por la equidad de género y, de otro lado, luchar contra la violencia de género. Uno y otro son cuestiones que preocupan mucho a ese ser hombre en el siglo XXI. ¿Qué clase de hombre deberíamos de formar en educación en este siglo XXI? Si examinamos dentro de las expectativas existentes referente al hombre, se quiere fundamentalmente hombres profundamente creativos. Y además de profundamente creativos, es profundamente críticos, que no acepten todo así nomás. Pero también en la educación deben insistir mucho en el emprendimiento, porque los tiempos que nos tocan vivir son tiempos muy cambiantes, muy difíciles, y que va a pedir adaptaciones muy rápidas y aceleradas a cada una de las personas. No solamente debemos de ver sobre estas adaptaciones, una de las más importantes es las capacidades digitales para este nuevo mundo que nos toca vivir, ya que la tecnología es uno de los sectores donde más rápido evolucionamos y que afecta la vida de todas las personas y especialmente del mundo varonil. Y por eso este aspecto es sumamente importante, y también preparar a las personas para que profesionalmente tengan la capacidad de adaptarse precisamente a estos cambios, aquellos que se refieren a los cambios del mercado, de la fuerza laboral, sobre todo teniendo en cuenta que en el siglo XXI nos va a tocar vivir todos los cambios que va a producir la inteligencia artificial y sus repercusiones que va a tener no solamente en la vida de los varones, es en toda la vida de la sociedad. ¿Qué significa ser hombre en el siglo XXI? Si nos damos cuenta, el significado de hombre prácticamente ha ido variando y muy rápidamente ya desde finales del siglo pasado, pero sobre todo en el presente siglo, ¿verdad? El concepto, sobre todo, de la masculinidad. Y es que el hombre lo vemos de una manera muy nueva. El siglo pasado su realidad era otra, el hombre reaccionaba de otra manera. Hoy día está más preocupado por sí mismo, está preocupado más por lo que es su salud, la de él y también la de su entorno. Le interesa también ver todo aquello que tiene que ver con la naturaleza. Se preocupa más que antes y cada vez más y mejor. No en vano está toda la corriente ecológica promovida de muchas maneras por muchos varones, aunque en esto lógicamente que no estamos solos. Igualmente hay otras iniciativas por parte de las mujeres. Estamos en un momento donde el concepto de masculinidad, por lo tanto, existe la necesidad de resignificarlo. O sea, va adquiriendo nuevos significados porque el varón moderno está adquiriendo toda una serie de nuevos compromisos, de interrelaciones, interactúa de otro modo. No existen un modelo especial ahorita que podríamos decir de varón. Lo que existen hay unas tendencias que se pueden analizar a través de comportamientos, conductas y actitudes, y que tienen que ver con el modo de ser o desarrollarse como varón en la sociedad. Veamos brevemente cómo ha ido evolucionando el concepto del hombre a través de la historia. Si examinamos la historia, vamos a ver cómo se han ido desarrollando acerca del hombre una serie de estereotipos. Y este conjunto de estereotipos que se ha ido dando han ido configurando prácticamente toda una visión de lo que es ser hombre, o sea, cómo debe de actuar, cómo debe de pensar el ser masculino. Los estereotipos han ido ayudando a través de la historia a formar una idea universal de lo que es, hemos dicho, el ser hombre, tanto en su actuar como en su pensar. A lo largo de la historia vemos cómo este hombre se ha ido desarrollando a través del estereotipo. El hombre es el ser fuerte, el sexo fuerte.
y por lo tanto, por ser el sexo fuerte, también es el que acumula y debe de acumular también el poder. Y esto lo vemos a lo largo de la historia, se va haciendo en la misma historia, porque en la primera fase los hombres son cazadores y el que arriesga es el varón. Es el que tiene que salir, el que tiene que enfrentar las situaciones difíciles de la vida. La mujer, en cambio, queda en casa cuidando la familia. Pero posteriormente vamos a ver cómo el hombre se convierte en sedentario. Cuando se convierte en sedentario, el varón va desarrollando su poder, pero de otra manera. Lo hace como terrateniente, o sea, es la persona que conquista territorios. Y muchos de esos territorios después lo deja también al cuidado de su mujer. Y la mujer adquiere nuevos roles, entre ellos, por ejemplo, el cuidado de los animales y también de la agricultura. En las primeras etapas de la humanidad no es el hombre el que se dedica más a la agricultura, es la mujer, que es la que queda más, porque el hombre generalmente tiene que ejercer su poderío, está en las guerras, en los conflictos aquí y allá. De todo esto va surgiendo esta visión, ¿no?, de que el hombre tiene que ser necesariamente, la imagen que él reflejaba es la del sexo fuerte. Y por lo tanto es la persona que acumula poder. Pero este poder que se va dando a lo largo de la historia no es solamente que se da una vez, sino esto se va haciendo acumulativo. El hombre va adquiriendo a lo largo de la historia más poder y el poder se va transmitiendo de generación en generación y nadie cuestiona ese poder. La mujer, en cambio, queda muy relegada y hasta cierto punto muchas veces como si fuera carente de poder. Esta situación va a crear toda una inequidad muy fuerte entre varón y mujer a lo largo de la historia. Y es precisamente lo que se está tratando de ir cambiando poco a poco. Por ejemplo, también se podría recordar, ¿no?, en el ejercicio de la sexualidad misma se concentraba más en el varón. O sea, lo importante es que el varón prácticamente en las relaciones sexuales él tuviera el placer. Interesaba un bledo cómo quedaba la mujer. La mujer quedaba prácticamente, el tema de la mujer, si participaba o no, era un tema tabú, era un tema que ni siquiera se tocaba. Todo esto ha sido un tema más bien ya del siglo pasado y para tratar de ir equilibrando precisamente este ejercicio del poder que se daba en todo tipo de relaciones entre varón y mujer. Igualmente, ya desde la antigüedad, el poder se repartía inequitativamente porque los trabajos, ordinariamente, los mejores trabajos se daban al varón, los mejores sueldos se daban al varón y también los puestos de poder se asignaban generalmente a los varones y la mujer quedaba igualmente relegada en un segundo lugar. Son casos muy especiales donde la mujer ha tomado parte. De ordinario no tomaba parte. Y una vez más el poder se concentraba específicamente en el varón. Entonces, este tipo de relaciones que se habían dado se han ido considerando a lo largo de la historia también como desventajosas. Desventajosas cuando se habla de varón y mujer. O sea, hay uno que quedaba excluido. Y por ese motivo, ¿verdad?, por este tipo de relaciones casi mecánicas, porque eran aceptadas por todos, se iba dando de generación en generación. Entonces, esto no había cómo arreglarlo. Y por eso todo esto es lo que se ha puesto en tela de juicio y se va tratando muchísimo en toda esta temática que tiene que ver con la equidad de género. Estas inequidades, la relación hombre-mujer, es lo que a lo largo del tiempo ha devenido en desarrollar la resignificación de lo que significa la masculinidad. O sea, de otra manera podía ir actuando el hombre, ¿verdad?, dentro de esta relación. Hemos visto que en principio eran relaciones desventajosas, pero además de ser desventajosas, igualmente no siempre permitía que el varón pudiera cumplir
todas las obligaciones y presiones que se tenía por la imagen de varón. Varón que, por ejemplo, no mostraba que tuviera fuerza o era excluido, no solamente del ejército, no, sino de muchas actividades, porque no podía cumplir el rol que se le había asignado de ser el sexo fuerte. Entonces, ha habido necesidad de ir evolucionando, cambiando todo esto para tratar de ver cuál podría ser esa nueva forma de ser varón, o sea, la nueva forma de la masculinidad. En un mundo donde no necesariamente todo tiene que ser ni competitivo, ni necesariamente tiene que estar a la altura de, sino, por eso, hoy en día existen muchísimas maneras como el ejercicio de la masculinidad se va ejerciendo en la sociedad en una variedad de formas y todas ellas son aceptadas. Antes habían formas muy, diríamos así, muy estáticas, muy tiesas, y nadie podía salirse de esos esquemas. Hoy en día hay una cierta amplitud y también hay una mayor comprensión en esos diversos modos de ser varón. A lo largo de esta historia vemos que el feminismo ha sido un gran detonante para el cambio, digamos, de paradigma de lo que es la masculinidad. No sabemos cuándo, cómo se ha ido dando, pero todos estos cambios que han venido dándose fuertísimamente ya desde el siglo pasado, sobre todo ya en los años 20, en los años 70, que hubieron ahí grandes movimientos actuando, sobre todo en la parte ideológica, donde se planteaban estas nuevas formas o maneras, ¿no?, de ser varón, de ejercer la masculinidad. Indudablemente que la mujer ha tenido un rol muy importante, porque hay, desde el momento que la mujer irrumpió en la sociedad de nueva forma, nuevas maneras, tanto en la vida profesional, en la vida laboral, en la vida social, en la medida que la mujer fue ganando también mayor, no solamente autonomías por la parte económica, a través de su trabajo, sino también mayor protagonismo que le permitió poner en tela de juicio las estructuras en las cuales se movía el hombre y que no permitía, de otro lado, el desarrollo de la mujer. Todo esto permitió que la cosa no se quedara quieta. O sea, la mujer fue, sobre todo en el siglo pasado, la que inició todo este movimiento de revolución para el cambio de nuevos modos de verse, tanto la masculinidad como la femineidad, uno y otro, o sea, nuevas maneras de ser hombre o mujer. Pero ella ha estado presente en todo esto, ha sido su actuar, ha sido su compromiso, ha sido ese luchar contra las estructuras existentes, contra los estereotipos, y de esta manera es que se ha ido logrando algunos aspectos de lo que hoy día denominamos, ¿verdad?, ciertos grados de equidad entre hombre y mujer. Y esto tiene que ver, lógicamente, siempre con todo lo que es el ejercicio del poder en las relaciones humanas y también en la sociedad. Y por eso hoy en día, ¿no?, gracias a todo este movimiento se exige, ¿no? Antes era la mujer la que exigía, ahora son los varones mismos que exigen mayor presencia de la mujer en la sociedad y en el ejercicio del poder. Y si nosotros nos fijamos, hoy en día hay una serie de mujeres que están ejerciendo un liderazgo en muchos de los países y muchas de ellas no lo hacen mal. Al contrario, creo que podrían dar lecciones también a los varones. Ese interaprendizaje creo que es muy interesante que se viene dando a lo largo de esta historia. ¿Cuáles podrían ser los principales retos para el hombre del siglo XXI? Todavía estamos en un cuarto ya de siglo del siglo XXI y creo que
Ya hemos visto muchos cambios, pero uno de los principales retos, muchos de los cuales ya estamos viendo, es, por ejemplo, cómo el hombre va asumiendo una serie de roles que eran antes típicamente de la mujer, sobre todo todos aquellos que se refieren al hogar. El hombre está cada vez más tiempo en el hogar y hace más cosas en el hogar que antes no lo hacía, tanto en el cuidado, la educación de los hijos. Y entonces no solamente se dedica como antes exclusivamente a asegurar la economía del hogar, sino va cogiendo otros roles. Pero también a la inversa, la mujer también va asumiendo roles que antes solamente hacía el varón, que no solamente tiene que ver con el trabajo, sino también con una serie de tareas, algunas de casa misma, que como podría ser nada más cambiar un bombillo, que antes solamente lo tenía que hacer el varón. Hoy día, ¿verdad? La mujer tiene idea, sabe cómo hacerlo, lo hace. Y entonces no espera necesariamente, ¿no? Y así también un hombre puede coger una máquina y cose, arregla ropa, o los hombres que están cocinando en muchas de las casas. Todo estos intercambios creo que son muy importantes, son los nuevos retos a futuro, que pueden ayudar a cambiar la imagen del hombre. A lo largo del siglo XXI, el hombre debe de hacer una serie de tareas que tienen que ver con derribar, sobre todo, mitos, los cuales no permiten ni los cambios ni pasar a otras formas, maneras de ser varón. Una de ellas es, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con las cualidades físicas, la fortaleza. O sea, el hombre tiene que parecer siempre el fuerte, y también con las cualidades de dominación. Y estas dos, que son las que han predominado a lo largo de los siglos y que ha hecho que el hombre sea, pues, el sexo fuerte, pues, para dar paso a otras cualidades, quizás menos desarrolladas, pero muy interesantes para el desarrollo de la misma persona, como podría ser la empatía, también los estudios, y también aquello que se refiere a la exteriorización de los sentimientos. En el modelo antiguo, el hombre no debía de expresar sentimientos, era mal visto, y el hombre tenía que callarse. Dar paso a todo eso permite, ¿no?, que vayamos a una evolución mayor, igualmente al desarrollo personal del hombre, lo mismo que al desarrollo colectivo. Todo aquello que contribuya, eso ayuda concretamente a un nuevo rol, y también los nuevos estereotipos que permiten ir cambiando de forma esta manera de ser varón. Es importante que el hombre también se concentre en la lucha, sobre todo, o sea, tomar partido con todo aquello que se refiere a la eliminación del patriarcado, porque eso es lo que se ha dado a lo largo de la historia, es lo que no ha permitido que la mujer muchas veces en muchísimas culturas se hayan podido desarrollar, y hoy en día todavía vemos en muchas partes del mundo que este patriarcado se hace todavía más fuerte, y vemos la situación de las mujeres en todos esos países que no permiten precisamente este desarrollo. Igualmente, que el hombre tome postura frente al empoderamiento que la mujer debe de tener en la sociedad, porque cuanto mayor sea su participación, es la sociedad la que va a quedar enriquecida. En primer lugar, los hijos, porque una mujer cuanto más preparada, una mujer, ¿verdad?, que tiene mayor tiempo también para dedicar a sus hijos, o sea, en mejores condiciones, todo eso crea una mejor familia, tenemos mejores personas, y esto tiene que ver con una mejor sociedad, pero una sociedad cuya característica sea la equidad de un lado, y otra característica muy importante, este conjunto de cosas que hemos ido hablando, estos cambios en la masculinidad, lo mismo que en la femineidad, va a permitir que nosotros cada vez más estemos contribuyendo en lo que es el fin de nuestra sociedad, que es llevar a todos al desarrollo humano pleno y sostenible. Yo soy Manuel Franco, y este ha sido mi mensaje por el Día Internacional del Hombre.